¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este jueves 7 de diciembre de 2017, exactamente a 10 días de la segunda vuelta presidencial. Y hoy día vamos a estar en un panel un poquito más reducido, pero vamos a comentar el proceso político en general y tenemos el gusto de compartir con Andrea Salazar, abogada, militante del movimiento autonomista del Frente Amplio, candidata a diputada. Lamentablemente no saliste, pero descansando de la campaña, me imagino. Andrea, bienvenida como siempre. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy descansando, fueron meses intensos. Fue para nosotros un buen resultado, así que quedamos contentos y vamos a seguir trabajando ahí en el territorio los años que se vienen. Para la próxima... No, eso no Esa no no. es Lo lo dicen siempre los relevante. candidatos. No. Si me llaman, voy. Y Cristian Pertusé, cientista político, panelista habitual, vinculado a Renovación Nacional. Mucho gusto de saludarte, Cristian. Bienvenido como siempre. Muchas gracias. Por supuesto, esta conversación que estamos saliendo en este momento al aire en la radio, la puede encontrar, yo creo que mañana en la tarde o el sábado a primera hora la va a tener en nuestro streaming de televisión, en el diario electrónico de la radio, para que la pueda seguir. Queridas y queridos, yo les quería proponer que no habláramos ya del... a menos que ustedes quieran, porque ustedes comprenden que... tanto de lo que puede pasar en la segunda vuelta. Yo no sé si ustedes tendrán la misma sensación, pero yo tengo un poco la sensación de que las cartas están todas sobre la mesa, que es muy poco lo que se puede agregar, y que en definitiva lo que podemos decir es resultado muy estrecho y puede ganar alguno de los dos. Sin duda. Sin duda. Es la única futurología que podemos hacer clara. Sí, Yo estoy de acuerdo también con eso. No creo, Andrea creo Salazar. que hay no hay muchas probabilidades de poder a ciencia cierta decir lo que va a pasar, entonces creo que sería puro estar especulando y creo que hay cosas más interesantes que debatir respecto de lo que se viene en los 4 años que siguen. Y como si tuviéramos encuestas no podríamos creerle mucho, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Incertidumbre, lo bueno es que está entretenido. Y eso es muy bueno para la democracia, además, que haya Así incertidumbre. me Yo parece. creo que es una de las variables de la democracia, la incertidumbre, y eso es muy bueno para el proceso. Y además, ojalá para que se motive a la gente para votar. Ese es un punto que no tiene que ver por quién van a votar, pero la cantidad de votos que tuvimos, y ese es un elemento que tiene que ver con la democracia futura, ¿no es cierto? Votó el 47% más o menos en la Sí, primera claro. vuelta, menos que en la última presidencial. ¿Cómo vemos ese? ¿Cómo ven ustedes, Andrea, desde la mirada del Frente Amplio, que uno de los elementos que quizás uno esperaba o creía que el Frente Amplio iba a lograr era traer más votantes, y lo que más bien ha hecho, si es que los números fueran como son, más bien restar votantes a una coalición y traspasar? Seguramente hay nuevas personas que se encantaron, pero no es suficientemente significativo. Sí, pero si uno mira la tendencia, yo creo que de no haber estado el Frente Amplio Sería peor. O sea, creo que efectivamente todavía hay altos niveles de abstención y si bien votó menos gente que en las elecciones presidenciales pasadas, por cómo se venía comportando el electorado para las municipales, por ejemplo, hubiésemos esperado que votara menos gente esta vez. Y creo que todavía tenemos mucha tarea por hacer porque efectivamente que salgan gobiernos con un 40% de respaldo deja una duda respecto de qué está pasando en Chile y cómo vamos a poder sortear esta crisis de representación, esta crisis política finalmente. Cristian, tú... A ver, bueno, yo creo que en general, Cristian ahí Pertusé. difiere un poquitito de Andrea, yo creo que en general en las elecciones locales, más territoriales, no nacionales, siempre en el mundo, ¿ya?, la evidencia comparada muestra que hay una menor participación. Ahora, sí, sin duda hay un problema en términos de participación en Chile y se debe a muchas cosas, al malestar, y yo creo que también nosotros tenemos que empezar a hacernos una autocrítica. Yo creo que hemos sido tan críticos de la calidad de la política, de la calidad de nuestros políticos, de la valoración a la política, que eso ha ido restando gente. Yo creo que tenemos que empezar a reivindicar de nuevo la importancia de la política, la importancia de los políticos. Hay una renovación muy importante en el Congreso, que espero que vaya atrayendo nuevamente a la gente y que se dé cuenta de la importancia que tiene elegir a sus autoridades. Y ahí yo creo que hay un problema desde los medios de comunicación, desde los mismos políticos, que ellos mismos se desvalorizan, y creo que tenemos que empezar de nuevo a reivindicar ese tema. Lo que decías, el Frente Amplio no atrajo a lo mejor a la cantidad de gente que trataba de responder un poquitito a este malestar. Hay más gente joven al parecer que votó.
se restó otra gente que estaba votando y que no votó ahora. Entonces, pero sí tenemos que hacernos una autocrítica y espero que dado esta alta competitividad en esta elección, en esta segunda vuelta, ojalá participe más gente y lleguemos a un porcentaje, como dice, para que no sean, que no el 40%, mucha más gente elige efectivamente a quién va a ser el presidente de la República. Oye, ya antes de ir a otros temas que son más de fondo, pero este bien de fondo también lleva una de mis obsesiones, Cristian lo sabe, que es el tema del voto, una vez más, El voto tema del obligatorio, voto voluntario. Ante la evidencia de varias cosas, uno, de que votan menos, dos, de que la votación se tiende a concentrar en sectores de ciudades y en sectores más acomodados en términos económicos. No parece razonable pensar, ya digo al tiro, yo soy partidario del voto obligatorio y de la inscripción automática, no parece razonable pensar en rediscutir al menos esto del voto obligatorio y el voto voluntario. Yo sé que tú eres, Cristian, partidario del voto voluntario, pero les pongo el tema por un par de minutos al menos. Andrea, no sé qué piensas tú, Andrea Salazar. Sí, mira, yo creo que es un tema bien complejo, porque en términos generales o por principio yo estaba de acuerdo con el voto voluntario, pero creo que cuando vemos las cifras, vemos que los jóvenes de Vitacura votan infinitamente más que los jóvenes de La Pintana, uno empieza a dudar también de si los mecanismos que tenemos hoy día, que no solamente son el voto, por supuesto, permiten una real participación de las personas, y si todavía no hemos hecho un trabajo de fondo, de base, de educación cívica, donde nos sintamos parte incluidos, creo que hay mecanismos que sí permiten que haya más eligiendo a sus representantes, y creo que en ese sentido yo rediscutiría lo del voto voluntario, y creo que también porque uno tiene ciertos deberes dentro de su país, dentro de la democracia, que tiene que ejercer. Y me parece que el voto es uno de esos. ¿Te hemos conmovido en algo, Cristian Pertuce, o no? No, a ver, mira, yo voy a ser súper sincero. Nosotros cuando analizamos un poco cómo... Nosotros antes teníamos un sistema de inscripción voluntaria. Y que era pésimo. Tengamos súper claro. Y si uno ve más o menos lo que era, teníamos 7 millones de personas, 7 millones y algo más inscritas, Sí, ¿ya? Y hoy día votaron 6.800.000, o sea, por eso donde mismo. yo lo que quedamos donde mismo, ese es el tema. Entonces, hay un tema que efectivamente la gente, y vuelvo al punto, y ahí comparto un poco con la Andrea, o sea, tenemos que preocuparnos más de cómo atraemos a la gente, cómo entiende la gente la importancia que tiene la elección de sus autoridades, ¿ya? Cómo les puede cambiar o no cambiar la vida, ¿cierto? Y yo, en términos generales, ideológicos, como buen liberal, no creo en las obligatoriedades. Si bien creo que es un deber votar, porque es un deber decidir quién va a ser. O sea, es el momento cúlmine cuando decidimos quién esperamos que nos rijan, qué modelo de sociedad queremos. Sí, yo creo que tenemos que hacerlo a través de un trabajo. Porque mira, ¿qué es lo que va a pasar? Porque uno podría decir lo que tú planteas recién, inscripción obligatoria o voto obligatorio. Automática y obligatorio. Sí, Pero, pero es ponerles de alguna manera un grillete, ¿ya? Y a mí no me gustan los grilletes, a las personas, obligarlos a ir a votar. A lo mejor vamos a tener el problema de una, ya no la abstención, sino una cantidad de voto nulo, de garabatos pero es en que los yo votos. prefiero el voto nulo. Perdón, yo me voy a meter un Sí, minutito, por como favor. somos tres Sí, nomás. sí. Yo fíjate que prefiero el voto nulo, que es una expresión concreta de decir yo no quiero a ninguno de estos. Pero la abstención también lo es. No, po, la abstención es un vacío que no sabemos No, lo que porque la significa. abstención no sabe si es que es una decisión política o de manifestar un descontento, o simplemente te dio lata levantarte ese día e ir a votar. Es que mira, ahí, que no es lo mismo. Ahí no sé, yo creo que hay que establecer mecanismos. Por ejemplo, a mí me pareció muy bien la política del gobierno de poner al menos el metrotren en el Biobío, en el metro en el Merval en Valparaíso, de ponerlo gratuito. Que se va a repetir, entiendo. para Se el repite en esta elección. Yo creo que nosotros tenemos que fijar una política, por ejemplo, para que la gente pueda acceder fácilmente a los locales de votación. Hacer un sistema también que sea más expedito, porque no sabemos cuánta gente a lo mejor llegó al local de votación, se encontró con una fila y me da lata. Yo creo que tenemos que buscar. A mí no me gustan, vuelvo al punto, no me gustan las obligatoriedades, porque si bien es un deber, también es un derecho, digamos. Y poder, uno dice, no, es que el voto nulo, vamos a tener a Tochemí, vamos a tener a lo mejor mayores colas. Yo creo que tenemos
que ver el sistema, pero comparto con la Andrés, yo creo que ahí nos tenemos que enfocar, es cómo educamos, cómo mostramos la importancia de la política. A ver, desde la dictadura llevamos un discurso de que la política es mala. De alguna manera, con que la alegría ya viene, tratamos de reivindicarlo un poquitito más, pero si nos damos cuenta, la participación después del plebiscito de 1988 y después de la elección del 89 empezó a decaer fuertemente. Entonces hay un problema a partir de los años 90 de cómo valoramos la política. Y creo que ahí es el esfuerzo importante que tenemos que hacer con los jóvenes, con las personas que se han desencantado de la política. Yo creo que está bien de hablar del malestar, pero que este malestar se soluciona. Miren, esto es como la vacuna. Cuando a uno le vacunan, lo que le ponen en definitiva es el virus atenuado. La política va a mejorar la calidad de la política que tenemos. Entonces, tenemos que hacer participar a las personas y creo que la obligatoriedad no lo va a crear y a lo mejor, y vuelvo a decirlo, yo creo que la abstención muestra algo y el voto nulo o el voto en blanco va a mostrar algo, pero que es lo mismo que me está mostrando la abstención. Me está mostrando un descontento de la gente o una no creencia de la gente, o va a ir y de mala gana se va a poner en la fila para no pagar la multa, ¿ya? Y va a escribir un garabato, Entonces, pero es que hay un efecto respecto Andrea Salazar. Quizás por mi desviación profesional. De tu formación, ¿para qué va a ser? Yo estoy de acuerdo que son de está bien, uno puede poner en duda que los abogados podrían llegar a hacer una desviación, pero pongámoslo en positivo. Digamos que nos queremos tanto y somos positivos. Mira, yo creo que igual hay las normas o los actos tanto prohibitivos como las obligaciones también van moldeando y van cambiando nuestros comportamientos. Pues es lo que pasó con la ley anti-tabaco. En un principio nosotros decíamos, bueno, aquí nos están obligando, nos vamos a dejar de fumar porque nos impongan ciertos lugares o no, y efectivamente se redujo el consumo. Entonces, ¿qué pasa cuando te obligan a ir a votar? Probablemente muchos van a ir de mala gana. El tema es que después empezáis a hacer parte de un proceso y a sentir que en ese proceso también pudiste decidir por tus representantes y también vais generando, yo creo que, claro, la educación es fundamental y no solo la educación, sino también cómo vamos generando procesos de transformación en el que las personas se sientan parte y ya no sea solamente ir a votar, sino soy parte de ese proyecto. Claro, y ampliar los niveles de participación. Sí. Lo que sí parece, yo creo que es un debate que es súper interesante, me parece que coincidimos todos en que promover la participación, educar, reponer la educación cívica, que la gente sepa cómo funciona el Estado, qué es lo que hace, cuál es el rol de un diputado a diferencia del de un alcalde, por qué el poder, cuando uno dice un gobierno presidencialista, un gobierno parlamentario, que la gente entienda medianamente de qué se trata, eso es súper importante. Yo que soy anciano, me crié sabiendo todo eso. O sea, en el colegio tú estudiabas eso, y había un curso de educación cívica, decía el Estado está conformado de tal manera, los poderes son estos, los roles son estos. Hoy día eso no existe. Yo no puedo entender cómo a 20 no sé cuántos años de democracia no hayamos repuesto eso en los currículos. Solamente en algunos, desgraciadamente en algunos colegios los tienen. Yo que ahora lo veo en mi hijo, por suerte, sí. Claro. Pero no es parte del currículum obligatorio y es insólito. Es insólito. Sí. Pero un punto más en esto nomás, y evidentemente ese es el camino más sólido, ¿no? Pero, en fin, lo otro habría que discutirlo. Pero modernizar también el sistema total de votación, incorporar la votación electrónica, lugares más fáciles. Sí, muchas personas se quejaban de que los mandan a un colegio que queda al otro extremo de la comuna. Exactamente. Si tienes problemas de movilidad, porque no solamente es que puedas uno pagar, sino pensemos en las personas mayores o que tienen algún tipo de discapacidad. Facilitar. Claro. No, sí, yo creo que hay que ver, y yo creo que hay diferentes sistemas en el mundo, que puede ser a lo mejor que las personas puedan inscribirse en colegios, buscar otro tipo de locales. Totalmente de acuerdo contigo. Hoy día podríamos hacer eso, todavía tenemos ciertas limitaciones, pero podemos mejorar el sistema. Ahora, yo creo que hay que dejar siempre grados de libertad a las personas para ejercer sus derechos y sus deberes. Y ahí... Pero un deber, perdona que sí, es que a mí este tema me encanta, pero de verdad, yo tiendo a compartir, Cristian, contigo un porcentaje de tu argumentación en términos de que la libertad individual es súper importante. Súper importante. Y un Estado que te está diciendo lo que tienes que hacer es muy incómodo. Pero yo creo que hay ciertas cosas, así como los impuestos,
así como respetar las leyes del tránsito, así como ciertas cuestiones que son obligaciones, yo diría obligaciones irrenunciables, a propósito de los periodos irrenunciables, obligaciones irrenunciables de tu condición de ciudadanía. Y claro, yo creo que junto con poner un voto obligatorio, a mi juicio, deberías hacer un proceso de educación para que sea bien recibido eso, no como una imposición molesta, sino que como un aporte fundamental a que seamos comunidad, a que seamos sociedad. Yo lo miro desde esa perspectiva de que también tiene que haber el sentido de que el ser comunidad implica obligaciones. Y obligaciones que son obligaciones, no si quiero lo hago, si quiero no lo hago. Es que, tú yo sé que tienes una mirada distinta. Sí, es que hasta donde, o sea, yo tengo la Esta obligación de pagar percusión, los impuestos, pero si no quiero pagar impuestos, considero, me puedo ir del país, puedo ser, Sí, claro. puedo no trabajar y dedicarme, o sea, de hecho está la libertad del ocio, digamos, ¿ya? O sea, podría eventualmente, no puedes dejar de comer. Y ahí no, ya no, está ahí. pero ya, Te mueres. claro, pero paga. Te puedes suicidar. Pero te puedes suicidar y algunos son defensores de la eutanasia inclusive. O sea, a ver, aquí es Otro lo que tema maravilloso. yo creo, por eso yo Me digo, anoto o sea, en pueden favor de la haber eutanasia. salidas, yo estoy de acuerdo. Ahora, como vemos, hay personas que no pagan los impuestos, ¿me entiendes? O sea, y son penados y son castigados. Yo lo que creo, o sea, es que aquí pasa una cosa con el voto que es, siendo un deber, elegir a tus autoridades también es un derecho, que es diferente al deber de pagar los impuestos, digamos. No es un derecho pagar los impuestos, si lo De vemos. acuerdo. ¿Ya? Entonces, se me juntan estos dos ámbitos, Sí. ¿cierto? Donde tenemos que ver qué es lo que debe prevalecer. Yo insisto en el tema, este deber uno lo tiene, o sea, yo pago todos mis impuestos y trato, y pido boleta y trato de no evadir porque entiendo que es que además estoy cumpliendo un rol social con eso, ¿ya? Entonces yo creo que lo mismo, pero todavía vemos con personas, no te preocupes, no me des la boleta, necesita la boleta. Uno todavía lo escucha eso en claro. algunos. Entonces, aquí es lo que voy, que en definitiva lo que tenemos que tratar de sobrevalorar es el derecho a elegir las autoridades y que el deber se entienda como una necesidad, ¿ya? Que uno se motive. La motivación no es algo que viene desde fuera, es algo que de alguna manera es interno. Correcto. Se motive a ir a votar, a elegir la autoridad y que sepa, y por eso yo también creo que tenemos que ver el sistema político en general, cómo está funcionando. Yo creo que nuestro sistema político, nuestro régimen de gobierno tiene, independiente de quién sea el gobierno, no lo estoy diciendo, sino que el régimen de gobierno es un régimen que tenemos que empezar a pensar en Chile. Hoy día tenemos Hay otro que tipo de... cambiar el sistema Pero tú sabes que yo soy estamos- parlamentarista 100%. Somos 3 parlamentaristas aquí. ¿Ya? Y creo que efectivamente 4 el con régimen está, o sea, hoy día la conformación del Congreso nos va a mostrar una dinámica totalmente diferente, un presidencialismo bastante restringido en términos de la generación de nuevas políticas públicas y no va a poder gobernar por decreto. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar todo nuestro sistema político y eso puede atraer mucho más a la gente a votar. Y sigo en el lado de los derechos por las libertades. Pero un Me lindo encanta. tema para discutir. Y el de la eutanasia algún día lo pondremos sobre la mesa. ¿eh? Ujú. Yo declaro pondremos. mi adhesión absoluta a la eutanasia. Activa. ¿También estamos de acuerdo? Sí, yo creo que Y fíjate ese que sí que es tema. es un tema. Siempre precaviendo que no se mal utilice. No, digamos, evidente. ahí, Pero la voluntad sí, de sí. cada uno respecto de cómo quieres morir y cuándo Y y bajo qué condiciones te pueden mantener vivo artificialmente. y sobre todo cuando te mantienen vivo artificialmente, Es una que es una atrocidad muchas veces. y tú piensas, esto es una brutalidad la que voy a decir, pero cuando se trata de los perritos, de los gatos, yo le tuve que matar, para decirlo tal cual, a un perro que queríamos, 18 años, estaba, tú como que sabes, y uno lo entiende como un acto de piedad, O sea, iba a ser- de cariño, de todos, con un animalito. Y con una persona que sufre, que está inhabilitada, que no tiene sentido para nada, que tiene dolores tremendos. No, ¿por y qué? seamos muy sinceros, poniéndonos la mano en el corazón. Muchas veces nosotros hemos tenido personas queridas, familiares, que los vemos sufrir tanto y que lo único que pedimos Obvio. es que ojalá se vaya pronto. Obvio. Porque va a dejar de sufrir. No, si yo estoy por eso, yo Y creo personas que... que pierden hasta su dignidad de ser humano. Es Sí. una cosa bien... Sí. Vamos a adelantar un par de minutos la pausa porque tenemos un tema que era el que íbamos a hablar desde el comienzo, pero nos metimos en este y nos mira. Pero estuvo muy entretenido. Muy entretenido. Hacemos una pausa en Política en Vivo y seguimos conversando con Andrea Salazar y Cristian Pertuset.
Estamos de vuelta en Política en Vivo conversando con Cristian Pertusé y Andrea Salazar, Cristian cientista político vinculado al mundo de Renovación Nacional y Andrea Salazar abogada, militante del movimiento autonomista del Frente Amplio. A ver, ya dijimos que las elecciones serán lo que tenga que ser. Uno va a ganar aparentemente por poco, porque en una de esas nos llevamos una sorpresa. Pero, cual sea el resultado, va a tener consecuencias en términos del reordenamiento político que viene. O sea, si nos ponemos en el caso de que gana Guillé o nos ponemos en el caso de que gana Piñera, tenemos reacciones distintas en tres conglomerados que tienen sus propias complejidades, que son heterogéneos, los tres. Como nunca yo diría lo que hoy día Chile Vamos tiene elementos de heterogeneidad que no le conocíamos antes. No, yo creo que siempre ha sido heterogéneo. Pero hoy día mucho más evidente. Mucho más evidente, quizás, sí. ¿no es cierto? El Frente Amplio nace de la heterogeneidad y vive la heterogeneidad y va a necesitar muy probablemente, debido a la responsabilidad además legislativa, una serie de definiciones que hasta aquí no ha sido necesario tomar. Y la nueva mayoría vive una suerte de vía crucis, por ponerle algún nombre, que tendrá que buscar algún tipo de resolución. Entonces yo los quiero colocar en la siguiente. Pongamos en primer lugar el supuesto de que gana Piñera. ¿Cómo ven el proceso de reordenamiento y de relación de los bloques en la suposición de un gobierno encabezado por Sebastián Piñera? Andrea. Sí, mira, primero creo que hay que situarse en el contexto mundial, porque estamos viviendo un ascenso de la derecha fascista, un ascenso de los fundamentalismos, y creo que frente a ese escenario es que tenemos que ver. Por eso también para mí era muy importante la decisión que tomara el Frente Amplio, porque era con respecto a eso, cómo nos queríamos articular y quién creíamos nosotros que le iba a hacer frente a ese ascenso de la derecha. Yo creo que no solamente hoy día vemos una derecha diversa, sino yo creo que la derecha también, al igual que la nueva mayoría, está viviendo una crisis. Hemos visto cómo se ha ido dibujando su proyecto, vimos cómo fue cambiando el proyecto de Piñera, vemos cómo también hay un conflicto ahí bien grande entre Osandón, que es una de las figuras más relevantes para la derecha, y también hay quienes levantan un ideario un poco más liberal como Evópoli. Entonces vemos que hay un conflicto que yo creo que no termina de resolverse en lo que pase en estas elecciones, y ahí uno podría preguntarse si un gobierno a la derecha le permite aglutinarse más o le permite entrar en mayor conflicto al enfrentarse al estar en el poder. Y creo que ahí también, por otro lado, la cara de cómo nosotros nos articulamos quienes no estemos en el gobierno. Que ustedes no van a estar en ninguno de los dos casos. Y va a ser muy distinto el Uno ser u otro. oposición de la derecha y de la nueva mayoría. Y creo que en el caso de ser oposición de derecha, muchos nos preguntan, bueno, ¿no será más complejo para el Frente Amplio tener que enfrentarse a la nueva mayoría en el mundo social? O sea, ¿cómo van a liderar ser oposición con esa estructura tan grande? Y creo que ahí la nueva mayoría ha perdido bastante legitimidad en el mundo social. Creo que no es la nueva mayoría pre-nacimiento del Frente Amplio a la que nos vamos a enfrentar. La DC, por ejemplo, está completamente desarticulada y no tiene arraigambre social. Quienes estarían en una mejor posición, a mi parecer, sería el Partido Comunista, pero creo que también por los últimos años en el gobierno tampoco tiene la legitimidad de llevar adelante los procesos de movilización, no tienen hoy día grandes liderazgos en el mundo social. De hecho, bueno, nosotros como movimiento autonomista ganamos muchas federaciones estudiantiles, estamos también presentes en el mundo sindical, y creo que ahí va a permitir también reordenar al mundo social, que no solamente son las antiguas estructuras, sino que hay un mundo social que se está organizando y se está articulando por fuera de las juntas de vecino tradicional, por fuera de los gremios tradicionales, que creo que permiten también hacer un peso más grande a un gobierno de derecha. Cristian. A ver, yo primero que Cristian nada, Pertusé. desde la teoría voy a decir que el fraccionamiento político que vemos hoy día en el país, que existe desde siempre, pero mucho más fraccionado hoy día, afecta mucho al presidencialismo. O sea, el fraccionamiento y de hecho una de las causas que se da, y con esto no estoy poniendo al golpe de 1973, es por el alto fraccionamiento, polarización y todo el cuento. Yo creo que tenemos que, vuelvo al tema que hablamos en el primer bloque, pensar un poquitito el sistema y pensar en serio el sistema, ¿ya?
el fraccionamiento va a afectar. A ver, ¿qué es lo que creo yo? Si es que llega a ganar Piñera, obviamente yo creo que es mucho más fácil para el Frente Amplio aglutinarse de mejor manera porque están en la antípoda, podríamos decir, de la derecha. Les va a ser mucho más fácil aglutinarse, ser una posición mucho más dura, ser una posición, no sé si decirle va a quitar la sal y el agua, pero ser una posición permanente y dura al gobierno de Piñera. Para la nueva mayoría yo creo que va a estar entre el ser antipiñerista, una gran parte de ellos, o todos ellos así lo declaran, ¿cierto?, o antiderecha, pero esta idea de gobernabilidad que han tratado de defender permanentemente. Entonces, yo creo que ahí efectivamente, y los liderazgos que entraron al Congreso van a generar no sé si una ambigüedad, pero un camino muy difícil para andar de la nueva mayoría, y yo creo que efectivamente, que el quiebre de la nueva mayoría en un gobierno de Piñera, desde los que van a tratar de buscar la gobernabilidad, porque entendamos una cosa, cualquiera sea el presidente va a tener que buscar apoyos Va a tener minoría en el Congreso. Efectivamente. Claro. Entonces, yo creo que la nueva mayoría lo afecta mucho más, y por eso yo creo que están muy jugados porque no sea Piñera el presidente, lo afecta mucho más, al frente le va a permitir aglutinarse pese a todas las diferencias que tienen, ya porque van a ser anti lo que están en la antípoda, en el extremo de la posición a Piñera, y en términos generales lo que uno ve, los partidos que llegan al poder, y pensando en Chile Vamos, obviamente el gobierno de alguna manera lo aglutina más, ya además lo que podríamos ver como las posiciones más refractarias, la UDI está disminuida respecto a Renovación Nacional, Evópoli entra con una mayor fuerza, o sea, ya ver a lo mejor a la UDI poniendo un disco pare, no sé si se acuerdan, en el Congreso frente a algunos proyectos que presentó en el anterior gobierno del presidente Piñera, no van a hacer lo mismo y el gobierno obviamente te aglutina, te permite por lo menos decir, bueno, aquí tenemos la posibilidad de proyectarnos, de seguir siendo gobierno y yo creo que desde ahí va a ser más fácil, ¿ya? Van a haber discusiones porque hay un fraccionamiento grande entre los bloques y al interior de los partidos también. O sea, lo vemos en la ADC, creo que hay diferencia en RN, lo vemos en la misma UDI hoy día, el partido monolítico que era antes no lo es. A lo mejor el más monolítico hoy día sería el Partido Comunista, ¿ah? Creo yo, ¿ah? El más, no, sin serlo, pero... Entonces, sí creo que la nueva mayoría va a enfrentar una crisis muy potente con sectores de la ADC que van a buscar la gobernabilidad, sectores del PS también que van a estar por eso. Entonces, va a ser muy complejo. Yo creo que el gobierno que sea va a ser un gobierno muy complejo y por eso vuelvo a decir, tenemos que empezar a pensar nuestro sistema político, nuestro sistema de gobierno, ¿ya? Andrea. Sí, quería agregar algo que poniéndome en el escenario, porque me puse en el escenario primero de la derecha en el gobierno, pero el escenario de Guillén, el gobierno de la nueva mayoría, para nosotros como Frente Amplista evidentemente se complejiza bastante, porque a mí no me gustaría ver al Frente Amplio apoyando reformas que en vez de salidas al modelo neoliberal sean profundizaciones, porque ahí todo nuestro discurso durante años de estas no son reales reformas, sino que van en retroceso de lo que hemos venido levantando como movimientos sociales, se cae y creo que dejamos de ser una alternativa real. Y creo que ahí a mí me ha parecido que es bastante tramposa un poco esta discusión respecto del avance o retroceso que significaría uno u otro gobierno, porque yo me pregunto, el CAE, la privatización del agua, el hecho de que tengamos hoy día una gratuidad que no sea efectivamente un derecho social garantizado, sino donde se están inyectando recursos a privados, la militarización del Gualmapu, no han sido cosas que se hayan hecho en un gobierno de derecha, o sea, han sido, digamos, políticas de la nueva mayoría, políticas de la concertación, y de hecho yo también me preguntaba como, ¿qué gran retroceso hubo en el gobierno de Piñera? Esa era una pregunta que le hago abiertamente a quienes defienden los gobiernos de la nueva mayoría, porque a mí me tocó ver proyectos en el Congreso donde que fueron presentados en el gobierno de Piñera, que luego incluso tenían mayores retrocesos con la nueva mayoría. Entonces, creo que identitariamente representan ciertos sectores, pero durante estos años lo que han construido son proyectos bastante similares. Yo no digo que son lo mismo, no estoy diciendo eso, pero creo que si todavía subsiste el malestar en las personas es porque no hemos avanzado en mejorar las condiciones de vida efectivas, porque todavía no tenemos ningún derecho social garantizado.
Entonces, ¿qué se viene para estos 4 años? Yo creo que ninguna coalición lo va a poder resolver, y esa es mi preocupación. ¿Qué pasa después de estos 4 años? Y ahí es que yo creo que si queremos evitar el ascenso de esa derecha fascista, es que nos tenemos que articular más allá de los progresismos, más allá de lo que ha hecho la nueva mayoría, porque yo creo que no son capaces hoy de detener esa agenda, a mi parecer, que nos va a llevar a muchos a la subordinación aún más de la que vivimos hoy. O sea, ¿qué pasa hoy día con las mujeres si es que seguimos retrocediendo en derechos, lo que está pasando a nivel latinoamericano? Es una Cuando pregunta tú que dices hay que derecha hacerse. fascista, ¿te refieres fundamentalmente al sector expresado en la votación de José Antonio Kast Sí, o más ampliamente a la derecha? O sea, no me refiero solamente a esa votación, pero creo que expresa muy bien una derecha que quiere imponer una verdad única, que quiere imponer un fundamentalismo religioso, finalmente. O sea, de eso estamos hablando. Creo que hay que ser estar súper atentos a eso que se expresó. No fue una votación menor la que tuvo Kast, que yo no creo que estén todos muy de acuerdo con ese proyecto ideológico. Creo que también tiene que ver con el malestar que se vive hoy en Chile, pero creo que hay que estar atentos a ese... Pero fíjate que, ascenso. no sé si tú compartes eso, Cristian, de que en definitiva, a mí por lo menos no me sorprende la votación de Kast, y que existe en Chile en torno a un 10% durísimo. Existe en el mundo occidental, en términos, bueno, el mundo en que general. sigue siendo pinochetista Sí. además, y que es nostálgica de la dictadura, etcétera. Entonces, O nostálgica del modelo que planteó un poco la Andrea, sí, claro. de una verdad única y que no existe otra verdad. Estoy de acuerdo. Y no parece positivo que eso se haya sincerado y para la derecha misma, ¿viste? Los centro esto, centro este otro. Para mí el centro siempre ha sido una nebulosa difícil de explicar. Entonces ser centro derecha es más nebuloso y No, centro me gusta izquierda más más, nebuloso. claro, la derecha liberal. No, a ver, yo creo que... Yo creo que es bueno para la derecha, Sí. en definitiva, que se sincere quiénes son quiénes en un proyecto que, Y que yo es creo que hay distinto. fuertes diferencias. O sea, yo no comparto, en ese modelo que planteó un poco la Andrea, yo no me encuentro dentro de esa derecha y no voy a compartir con esa derecha. Yo sería hasta opositora a esa derecha. ¿Ya? Creo que, a ver, en primer lugar, yo creo que al revés, lo que vimos dentro de la votación o quienes... A ver, había un desconocimiento muy fuerte, y no quiero decir con esto que no entraran personas más conservadoras, pero si nosotros vemos en términos de cómo está el imaginario colectivo respecto de los partidos, ganaron los partidos que se definen dentro de la derecha o centro derecha, que se definen más bien como liberales y abiertos que los partidos que eran más bien definidos como conservadores. Como ocurre en la nueva mayoría, que ganan los sectores más nueva mayoría que los concertacionistas. Justamente. Entonces, lo que yo veo es que si bien va a haber, y porque siempre va a existir y siempre ha existido en el mundo desde la historia, desde la creación de la democracia, sectores en los extremos, como, no sé, antes, bueno, hablando de los comunistas, hoy día hay una izquierda mucho más ortodoxa, que a lo mejor la representa el Frente Amplio, y hay una izquierda ortodoxa que yo no comparto tampoco con esa izquierda ortodoxa que existe en el Frente Amplio, y van a existir estos polos, ¿cierto? ¿Ya? Estos polos de derecha fascista, como decir, o de izquierda marxista, que no comparto nada, ¿ya? Entonces, existen porque es parte de la sociedad, es parte de la posibilidad que tienen las personas de creer, pero lo que vimos en términos de las votaciones, creo yo, de la emergencia, es de un posicionamiento, o sea, Renovación Nacional pasa a ser el partido más votado de Chile, que representa o intenta representar o intentado representar más bien una derecha liberal, ¿cierto? Y lo demuestra la votación. Surge un Evópoli con una buena votación también, que claramente, pese a las diferencias que hay dentro de Renovación y las reconozco, pero claramente como liberal. Y vemos que partidos que son más de mantener los status quo, la democracia cristiana tiende a caer, el Partido Socialista no le va mal, que tiene una idea más progresista, y yo creo que efectivamente es bueno sincerarlo como tú planteabas, y que más bien tenemos una mirada no hacia los polos, ¿ya? Porque tampoco al Frente Amplio le fue bien, entró al sistema, pero tuvo un 16% de los votos, ¿ya? O sea, y para mí no todo el Frente Amplio representa la ortodoxia de la izquierda. Eso le quería preguntar a la Andrea. ¿Existe ese polo? Perdón, yo tengo la sensación de que la lectura que se hace del Frente Amplio es una lectura, a mi juicio, equivocada muchas veces, cuando se habla que el Frente Amplio está a la izquierda de la izquierda. Primero es como el café, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de izquierda y de izquierda de la izquierda? Metemos a Mirosevic ahí, metemos claro, no. Bueno, ¿cuál sería tener categorías de análisis marxista como
como método de análisis, no significa adherir al estalinismo, etcétera. Entonces, la duda que yo tengo es cómo mirar el Frente Amplio. Si lo miramos como una izquierda que quiere reponer la ortodoxia del socialismo real o del socialismo burocrático, como le gusta decir, o como las dictaduras socialistas que se vivieron, para ser más preciso, o como una mirada que rompe muchos de los moldes y que tiene que además resolver internamente qué quiere ser, porque yo tengo esa sensación de que ustedes, Andrea, van a entrar en un debate que va a ser complejo, porque lo van a tener que vivir al mismo tiempo de hacer política en la realidad del Congreso, hacer política interna para definir exactamente qué propuesta tiene el Frente Amplio como camino a recorrer para adelante. Sí, mira, como tú decías, nosotros somos sumamente diversos, pero sí hay sectores dentro del Frente Amplio que yo no le llamaría una izquierda ortodoxa, pero donde sí evidentemente reivindicamos ciertos procesos de transformación, procesos latinoamericanos, donde somos sumamente críticos también de lo que se ha hecho. O sea, yo creo que nosotros tenemos que pararnos desde el siglo XXI diciendo, bueno, en estos procesos hubo autoritarismo, en estos procesos se faltó la democracia, en estos procesos hubo procesos que fueron una dictadura sin más, y también reconocer qué avances hubo en esos procesos. Creo que eso es muy importante de hacer, tanto en el nivel de los derechos, tanto lo que pasó en la Revolución Rusa, lo que ha pasado en Cuba, lo que está pasando en los mismos procesos latinoamericanos, y creo que uno tiene que ser crítico siempre, pero ir recogiendo esos saberes y recogiendo esa experiencia, no copiarla a lo que está pasando en Chile, sino poder nutrirse de ellos para ir avanzando. Y creo que nosotros, al menos desde el movimiento autonomista, tenemos esa voluntad de despercudirnos de lo viejo, recogiendo el legado también de lo que hemos hecho también como pueblo en nuestra historia. Creo que eso es relevante y súper conscientes de la realidad que viven los chilenos y las chilenas, y en base a eso ir avanzando en transformaciones. Eso es. Oye, íbamos a tener un otro contertulio que representa más bien el mundo de la nueva, o sea, representa el mundo de la nueva mayoría, pero tenemos que darle una vuelta. Los partidos que llamamos tradicionales, en una tradición breve, porque estamos hablando de partidos, el PPD se habla como partido tradicional y tiene 20 y tantos años, menos de 30 años de vida. Pero en definitiva, los partidos que están aglutinados en la nueva mayoría hoy, y este es un juicio personal, están viviendo un periodo de decaimiento, para mi gusto, bastante definitivo, sin mucha capacidad de rearmarse, porque si uno mira hacia la derecha, por ejemplo, Frente Amplio es lo que describía Andrea, un proceso de armar una alternativa que tiene una mirada que más o menos uno puede reconocer, pero que está enarmado con gente de edad diversa y joven. Uno mira hacia la... Aunque hay algunos que no tan jóvenes, pero nuevos liderazgos que surgieron ahora. O sea, Tomás Hirsch tiene... Está bien. Siempre hay que no tener... estoy hablando de la edad, estoy pensando que es un actor político pero está bien. Histórico. Sin duda, pero tiene un impulso. La derecha uno mira, ya hasta Evópoli, se fueron los de Amplitud, que les fue bien mal, pero lo mismo que tú dices, uno puede ver gente el propio Velolio en la UDI, etc. Hay como un proceso de novedad, ¿no es cierto?, que empieza a gestarse y que uno puede decir, mira, a lo mejor se desmoronarán los partidos más antiguos, pero surgirán otros que están ahí en germen. Pero uno mira lo que hoy la nueva mayoría y uno dice, ¿qué? La democracia cristiana en un proceso entre la UCI y la UTI, el PPD, ¿qué? Y bueno, uno dice el Partido Comunista. El otro día conversábamos, ¿qué nos representa el Partido Comunista? Antes era la avanzada de un proyecto mundial, de un proyecto internacional, de una mirada del mundo, que no está, que no existe. El Partido Comunista es un partido estrictamente nacional, etcétera. El Partido Socialista con las crisis que vive, entonces uno dice, por ahí hay un mundo que no tiene recambio, que no tiene propuesta nueva, que no ha surgido desde allí. Bueno, hay muchas explicaciones desde los 90 para acá, de cómo las generaciones se fueron aplastando unas a otras, pero no ha surgido desde allí algo que te diga, por aquí nos vamos a ir. Andrea, y lo último que digo, apuntaba una cosa bien interesante, ¿qué federación estudiantil hoy, que eran como lo que uno podía ver, está en manos de algún partido tradicional, ni de derecha, ni de, si es que existiera el centro, que es como
Dios Padre Todopoderoso, y, o de lo que llamamos izquierda, excepto movimientos o partidos nuevos que empiezan a emerger. Entonces, no estamos también frente a un cambio como de época política. A mí esta cosa de los cambios epocales, como si fuéramos a vivir, me parece, pero un cambio de época política donde algo se está muriendo ya, de verdad, y lo que tiene que nacer se está empezando a ver, de alguna forma. Sí, yo creo que estamos ante una crisis de proyectos, eso es lo que veo desde la nueva mayoría. Se han dedicado a administrar finalmente el modelo, están ahí enquilosados en el poder institucional, y también esa es la preocupación que tengo respecto al Frente Amplio. O sea, nosotros estamos dando la disputa institucional, pero no basta con quedarse ahí, no basta, porque hay uno también, o sea, no basta con hacer políticas públicas aquí y allá, no basta con tener 10 parlamentarios, y creo que ese es lo que tenemos que seguir construyendo de aquí en adelante. O sea, cómo vamos constituyendo poder real. El poder parlamentario para nosotros es un poder un poco ficticio, tener un poder presentar uno que otro proyecto de ley, probablemente no lo vamos a poder impulsar ni llevar adelante. ¿Ficticio por las condiciones actuales de quien gobierna o ficticio por la lógica de lo que es el Parlamento? Yo creo que un poco de ambas, porque el poder real, a mi parecer, no está ahí. O sea, el poder real hoy día no está en el Parlamento, y vemos cómo se cocina en otro lado, vemos quienes hoy día mandan en Chile. Yo creo que no están sentados en el Congreso, son quienes financian, son quienes pueden llegar y agarrar toda la plata y llevársela a otro país para que nosotros nos desestabilicemos. Entonces creo que hay que tener harto ojo con eso, y creo que por eso hay que construir poder también por fuera de lo institucional. Por eso creo que son relevantes, por ejemplo, las federaciones estudiantiles, que es relevante ir construyendo experiencias comunitarias, que es relevante ir constituyendo al pueblo. Creo que es así que se empieza a construir un proyecto nuevo, y creo que eso es lo que dejó de hacer también la nueva mayoría cuando decide conscientemente desarticular el tejido social. Si eso lo hicieron, no fue como algo que les pasó, sino que ellos también son responsables de la crisis que hoy estamos viviendo. Cristian Pertuset. A ver, yo creo que efectivamente estamos en un momento de cambio en términos de la estructuración de los partidos en Chile. O sea, yo creo que por más que trató de para mantener el poder la nueva mayoría, el clivaje dictadura-democracia, o sea, si vemos el discurso a cada 5 minutos es que la dictadura, es que representa la dictadura, por favor, si ya hoy día yo creo que son muy pocos los que reivindican la dictadura, un 7,8% más o menos está en esa, pero... ¿Esos son tus amigos? La Andrea también es mi amiga y al menos lo siento así. No, sí, eso es lo bueno, ser liberal. ¿Ah? No, pero yo creo que hoy día de verdad tenemos que terminar un poquitito con este clivaje dictadura-democracia. Es pasado de moda. Tenemos que empezar cómo de alguna manera fortalecemos nuestra democracia, y van a haber proyectos, yo creo que tanto en la izquierda como en la derecha, por ponerlo en los dos, cómo se rearticulan los partidos. O sea, dentro de Renovación Nacional hay visiones diferentes, dentro de la UDI. Evópoli a lo mejor tiene una visión un poquitito, pero dentro del Frente Amplio, o sea, yo pienso en un lado que habla de la competencia, de la competitividad de alguna manera, reivindica los mercados contra la Andrea que los critica. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé si la Andrea critica los mercados. Por lo menos las veces es bastante más crítica que lo que es Blado, estoy pensando. Seguro. Entonces, yo creo que efectivamente hoy día en Chile tenemos que ver una rearticulación de los partidos, rompiendo con este clivaje tan antiguo que trataron de mantener, porque les permitía mantenerse en el poder o tener las cuotas de poder históricas, con un voto además que era obligatorio antes, pero mantener las cuotas históricas de poder, ¿cierto? Y sin duda, los partidos hoy día tienen que empezar a repensarse para nuevamente empezar a, no sé, tú hablas de articular tejido social, yo de motivar, de hacer partícipe a la gente del proceso político, y yo sí creo que tenemos que empezar a pensar los partidos diferentes, y vuelvo al punto, yo creo que la única forma de hacerlo, porque hoy día el premio mayor es la presidencia de la República, seamos sinceros, con un presidencialismo extremo que puede manejar muchas cosas, pero este nuevo Congreso, porque recordemos una cosa, si bien tiene muy poco poder, efectivamente, como dice Andrea, el Congreso, sí va a tener un poder, es de no aprobarle proyectos, inclusive restringirle en términos de la ley de presupuesto, importantes partidas. Entonces, yo creo que si no queremos caer en no quiero hablar de una crisis ni una guerra civil a los 1891 o a 1973 o otro, pero no estoy hablando de eso, porque no, te iba a preguntar en el siguiente sentido, tú como cientista político, sí.
el Congreso va a revalorizar su poder, Sí. que está muy restringido por las normas Por las actuales. normas No tiene presidenciales capacidad legislativa casi, solo sancionar que sí o que no y hacer unas cuantas indicaciones que no afectan el Sí. presupuesto, etcétera. Cuando una institución como esta va a recuperar poder por el hecho de cómo va a estar constituida, no alineada en dos bloques, Sí, como sí. va a estar, el que tiene poder busca más poder. Y ese poder que no va a encontrar está en el Ejecutivo. ¿Qué Efectivamente. dice la ciencia política de eso? ¿Va a haber un impulso, tú crees, mayor desde el propio Congreso que viene por cambiar las bases institucionales y transitar a un parlamentarismo? Yo creo que sí. Yo espero además Que que es el sí. camino no revolucionario, Que digamos. el camino que- no revolucionario no. O sea, yo no creo que vaya a haber una crisis de esa magnitud. Sí creo que lo que tú bien planteabas, o sea, este nuevo Congreso, viéndose en esta restricción que tiene, además teniendo que realinearse, yo creo que tiene que, o sea, una de sus funciones principales es empezar a pensar el sistema de gobierno y el sistema político, con las claras divisiones o diferentes visiones que tenemos en esta sociedad. O sea, como hay una parte que representa a la Andrea, creo que hay otra parte que representa a la derecha y una parte importante. Y de hecho, yo creo que dada esta configuración y el alto fraccionamiento, y lo que te dice la teoría, el alto fraccionamiento político que tenemos en el país, lo que mejor se condice para un buen sistema de gobierno es el parlamentarismo, porque tú configuras o tienes que armar con el Congreso, tienes que armar gobierno. Lo armas una vez que están hechas las elecciones, ¿cierto? Y si no lo logras armar, que es lo que le está pasando a Angela Merkel en Alemania, lo que le pasó a Rajoy en España, Ujú. tienes que llamar nuevamente elecciones. y es Andrea, el tú eres pueblo. partidaria de avanzar un sistema, porque nos tenemos que ir, solo para saber tu Sí, opinión. soy partidaria y creo que deberíamos... El sistema parlamentario estamos hablando. Sí, deberíamos avanzar en esa discusión cuando tengamos una asamblea constituyente, por ejemplo. Mira qué tema que Mira, quedó. mira, quedó ahí. Se nos fue el tiempo, aunque no lo crean, Vamos a escribir con la Andrea algo entonces. Yo creo que además podrían inscribir hacia un sistema parlamentario vía asamblea constituyente. O vía- Salazar Pertusé, suena estupendo. No, yo no sé si esa bueno, es que la Asamblea Constituyente lo vamos a conversar después otro día. Es un tema. Querido Cristian Pertusé, un Muchas millón de gracias. gracias como siempre por compartir estos programas. Andrea Salazar, muchas gracias también. Queremos agradecer a R2 TV de Antofagasta que nos acompaña en su cable y reproduce nuestros programas. Muchas gracias por eso. Y a ustedes, pues gracias por la compañía. Que tengan un buen fin de semana largo. Hoy día hicimos un programa un poco distinto porque mañana no hay programa por efecto del feriado. Y nos veremos y conversaremos de nuevo después de las elecciones, para ver de lo que dijimos en qué quedamos. Ni un problema. Gracias por la compañía. Buenas tardes.